vamos a estudiar este texto. Se me hizo muy interesante y hoy vamos a mirar este texto y estudiar este pasaje. Y este sermón lo he titulado Aprender a perdonar, y es posible que tal vez sea un sermón de unas 2 o 3 semanas, no estoy seguro, pero voy a tratar de cubrir lo más que sea posible para el día de hoy. Aprender a perdonar. Diga conmigo: aprender a perdonar. Aprender a perdonar. Aprender a perdonar. Muy bien. En primer lugar, este pasaje, tenemos que ver todo el contexto de este versículo para poder, estos 2 versículos, para así poder entenderlos y comprenderlos y saber un poco más el contexto y poder aplicarlo sanamente, sistemáticamente, aplicado bien en nuestras vidas. Bueno, en primer lugar, este pasaje nos enseña de que como el creyente debe ser como un niño. Diga conmigo: el creyente debe ser como un niño. Y esto lo vemos en este mismo capítulo, en el versículo, del versículo 1 al 5 hasta el 6. Es más, todo este capítulo viene referente a estas enseñanzas de cómo los creyentes, los nacidos de nuevo, debemos ser como niños. Amén. Y luego nuestro Señor Jesucristo comienza a enseñarnos los elementos importantes sobre el reino de los cielos. Por ejemplo, en primer lugar, debemos entrar en el reino de los cielos como niños. La Biblia nos dice en ese mismo capítulo 18, versículo 3, y le dijo, está hablando Jesús: de cierto os digo, es verdad lo que te digo, que si no te conviertes, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Número 1, en primer lugar, pues para entrar en el reino de los cielos, o el que quiere ser el mayor en el reino de los cielos, tiene que convertirse como un niño. En primer lugar, el que quiere entrar en el reino de los cielos tiene que hacerse y convertirse y volverse como un niño. En segundo lugar, debemos ser protegidos como niños. O sea, quiero que entendamos que este pasaje de 70 veces 7 está conectado en todo esto, toda esta enseñanza con niñez, con los niños. Bien. Entonces, número 2 de este contexto es de que debemos ser protegidos como niños. La Biblia nos dice en ese mismo capítulo, en el versículo 6, y cualquiera que haga tropezar. Tropezar es esa palabra escandalizo, que quiere decir causar, impulsar, manipular hacia el pecado, hacer caer en el pecado. Bien, entonces en otras palabras, cualquiera que haga caer en pecado a alguno de estos pequeñitos ¿cuáles pequeñitos? Los que creen en mí. O sea, eso se refiere a los jóvenes en la fe, a los que están empezando en los caminos del Señor. Cualquiera que haga que caiga en pecado a estos niños en la fe, estos nuevos creyentes, mejor le fuera que se le cuelgue en el cuello una piedra de molino de burro. Ah, no. Esa es traducción Andy. De asno. ¿Verdad? O sea, entonces vamos a hacer un paso, porque aquí esto se me hizo interesante y dije, pues, ¿qué es esa piedra de molino de burro, de asno? ¿Qué es eso? Entonces, en los tiempos antiguos estaba la piedra de molino de mano, que era donde la gente, era una piedra no muy pesada, y la gente con la mano molía el grano, ¿verdad? Nosotros los mexicanos pues molemos chile y le hacemos una salsita y todo, pero nomás ahí para entender, ¿verdad? También se muele el grano para hacer maíz, para hacer uchepos, no sé si sabe qué es eso, para hacer tamales y todo. Bueno, se muele, ¿verdad? Bueno, en los tiempos antiguos había el molino de mano, pero también había el molino de asno, que era un molino sumamente pesado, mucho más que un hombre pudiese moverlo. Serían varios hombres simplemente para mover este molino de tal tamaño. Se me hizo interesante de que supuestos molinos, el peso era exactamente 666.666 kilogramos.
Que eso a mí se me hizo interesante y como que dije, ay, pues eso es como la señal de la bestia, de ese peso. Pero no, yo no me meto en esas cosas místicas, en lo que sea, simplemente fue una observación. Y luego aquí el Señor Jesús está usando este ejemplo en esta piedra para enviar a tal persona a lo más profundo del mar. Pero bueno, haciendo la conversión de kilogramos a libras, viene siendo una comparación de 1469 libras con 11.95 onzas. Eso es equivalente a una tonelada y media, poco más de una tonelada y media. Es aproximadamente, imagínese usted un carro pequeño, como por ejemplo un Hondita Civic o algo así, un carro pequeño, pero que se le amarre a un carro de esos a un cuello y que lo avienten a lo más profundo del mar. Pues, ¿qué va a hacer? O sea, es nomás una comparación, ¿verdad? Para nosotros imaginarnos cómo el Señor está ilustrando y tal vez para que nos traiga un poco más de vida a nosotros. Entonces, este es el Señor Jesús hablando. Dice, cualquiera que haga tropezar y caer en pecado, básicamente a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo más profundo del mar. Esas son palabras de Jesús. Si hay una persona misericordiosa, ese es nuestro Señor Jesús. Y esas son las palabras que nuestro Señor Jesús está diciendo. Que si causas a uno de estos pequeños a caer, pues mejor te fuera que fueras hundido en el mar. Hoy me estaban compartiendo unos hermanos sobre algo que sucedió en Oklahoma, de una familia nueva que empezó a venir a los caminos del Señor y que la familia eran 3 muchachos y una muchacha, que la muchacha tenía 17 años. Entonces ella quiso entrar en el ministerio de la alabanza. Entonces fueron al pastor y el pastor le dijo, vayan y hablen con el director de la alabanza. Entonces fueron con el director de la alabanza y dejaron ahí a la muchacha de 17 años, ahí la dejaron con el grupo de la alabanza y específicamente con el director de la alabanza. Entonces el director de la alabanza me cuentan de que abrazó a esta muchacha, la abrazó y le dice, pues mi hija, o no sé cómo le dijo, pero aquí exagerando un poco porque no sé la realidad de qué sucedió, pero que le dice básicamente, con que quieres estar en la alabanza, ¿verdad? Y dice, sí, con que te gusta cantar. No, ¿quieres cantar? Y sí, le dice, y luego que le dice, pues tienes que ser más amable. Que en ese instante la muchacha le quita el brazo a este tipo, hombre, el líder de alabanza. Y perdón, es que medio molestan estas cosas. Entonces le quita el brazo y la muchacha se va a su casa y la familia jamás regresa a la iglesia. Esas cosas pues son cosas que causan caer, causan alejamiento, son de tropiezo para los nuevos creyentes. Hay formas, hay éticas en las cuales se deben comportar, y en muchos casos las personas nuevas en la fe tienen más sentido que los que supuestamente tienen mucho en el evangelio. Para empezar, este lidercito debiera ser disciplinado apropiadamente por tal conducta y ética, ¿verdad? Luego los bromeé a los hermanos, les dije, es por eso que yo no saludo. Yo no sé si ustedes han notado, pero yo no acostumbro saludar de abrazo y beso. Me dicen que soy ranchero, que porque yo no
que porque yo no saludo eso de que el abrazo y el beso. Además, es más, cuando yo siento el jalón, o sea, cuando le voy a saludar y me dan el jalón de mano, y yo como que, ¿qué pasó? Dicen de que me paso de ser rudo, o es que pues no es mi costumbre, no me siento cómodo, y pues mejor así le dejamos, ¿verdad? Así ya le anuncié a toda la iglesia para que no se sienta mal. Amén. Hay cosas que causan tropiezo, y especialmente y los que causan tropezar o caer en pecado a los nuevos en la fe. ¿Qué nos dice de nuevo el Señor? Que sería mejor que se les amarre una piedra así de asno, y que sea en lo más profundo del mar. Esto, repito, es nuestro Señor Jesús hablando, que Él es el que perdona nuestros pecados, el que sana nuestras dolencias, el más grande en misericordia, el que nos demuestra misericordia nueva cada mañana. Él es quien nos perdona, nos lava, murió por nosotros en la cruz, el Maestro, el más grande en misericordia y compasión, y Él está hablando con este lenguaje tan duro, ¿verdad? Y eso que unos versículos después Jesús mismo está diciendo que hay que perdonar 70 veces 7. Nomás para que vayamos abriendo un poquito el entendimiento y para tratar de ver exactamente qué es lo que nos enseña la palabra, porque es importante estudiar la palabra de una manera sistemática, viendo todo su contexto real, y no nomás sacar versículos y traduciéndolos como si fuesen proverbios. Es necesario ver ampliamente lo que la palabra nos enseña. En tercer lugar, debemos cuidar y ser cuidados como niños. Nos dice en el versículo 10: mirad que no hagas menos, no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. En cuarto lugar, debemos ser disciplinados como niños. Debemos disciplinar y ser disciplinados como niños también. Eso nos dice en el versículo 15 al 20. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y no le digas nada. Ay, déjalo, let it go. Déjalo que esté así para que se mantenga todo calmadito, y para que no me vayan a mirar feo. Mejor ahí la próxima. No. Aquí dice: ve y repréndele. Ahora es una diferencia en reprenderle y ser peleonero, porque hay otros que ya no es reprender, ya son peleoneros. Entonces dice: ve y repréndele. Pero lo que pasa es de que muchas veces por miedo uno no va y no confronta. Uno se detiene todas estas cosas, y en vez de, porque como se retiene esas cosas, pues uno le da enojo entre sí mismo, y naturalmente lo que empieza a suceder es de que en vez de haberlo confrontado, se pone a chismear sobre la persona que pecó contra él, o a murmurar, y eso tampoco está bien. Entonces, si alguien peca contra ti, pues ve, confróntalo, repréndelo, estando tú y él, ¿cómo? Solitos, solos. Si te oyere, entonces has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, o sea, si no se da cuenta o no llegan a un acuerdo de cualquiera que fuera la situación, entonces ve y toma aún contigo uno o dos, para que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Que este es un cumplimiento de una instrucción en el libro de Deuteronomio, que para que donde están 2 o 3 testigos conste toda palabra.
si no hiere a ellos, entonces ve, díselo a la iglesia, y si no hiere aún a la iglesia, entonces tenlo como un gentil o como un publicano. De cierto te digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Esto está hablando de una autoridad. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este también es otro versículo que comúnmente y frecuentemente se saca fuera de contexto, como por ejemplo, supongamos que llegamos al ministerio, a la reunión de oración y solamente hay dos o tres personas y empieza el que está dirigiendo la sesión, dice, bueno, aquí estamos dos o tres, entonces el Señor aquí está. Para empezar, el Señor es omnipresente. El Señor está en todo lugar, en el mismo tiempo y a la misma vez. O sea, esta ya es una característica del Señor. Él está en todo lugar y en el mismo tiempo y no te le escapas. Estés en lo más profundo del mar, en lo más alto del cielo, ahí está el Señor. El Señor está en todo lugar. Lo que se refiere a este texto es de donde se ponen dos o tres de acuerdo, congregados en mi nombre. Aquí está hablando, repito, también de esta autoridad, de cuando se ponen de acuerdo. Entonces ahí está el Señor, es como decir, aprobando lo que es autoridad. Bien, en quinto lugar, debemos ser perdonados como niños. ¿Ven? Debemos ser perdonados como niños. Con los niños hay mucha tolerancia, ¿sí o no? O sea, uno no puede quedarse enojado con un niño mucho. O sea, cuando uno ve a un niño, uno ve las inhabilidades de los niños, uno ve sus debilidades. Es muy fácil tener coraje con una persona adulta, pero es muy difícil tenerle un coraje con un niño, porque, pues precisamente porque el niño es niño, ¿verdad? Esta semana, mientras estaba yo trabajando en el sermón, mi hijita Samantha, que tiene 2 años, ella se agarró en mi computadora y yo tenía el sermón, precisamente este sermón. Entonces ella, como comúnmente me ve en la computadora, trabajando ahí, yo escribo pues más o menos rápido, y entonces ella viene y ella me trató de copiar y ser como Daddy, y pues ella se agarró en las teclas de la computadora y empezó a dar así, y dije, ay, no, ¿qué estás haciendo? Y entonces fui y la agarré y le dije, no mami, no hagas eso mami, y se me queda viendo y me dice, I'm sorry daddy, y me abrazó. Entonces pues, o sea, uno no se puede enojar o tenerle coraje a un niño porque pues es un niño, ¿verdad? Pero con un adulto pues, no, con eso amén. No amén, digan, no. Entonces nosotros debemos perdonar también como a niños y ser perdonados a la vez como niños. Pero ser un niño automáticamente indica de que pues el niño va a fallar, el niño va a cometer sus errores, el niño está en ese proceso de madurez y está en ese proceso de ordenar su comportamiento. Es por eso muchas veces los niños, pues cuando están creciendo de pequeños a sus 12, 13 años, pues ellos todavía están desarrollando su cerebro, su cuerpo, su madurez emocionalmente, ellos están creciendo. Y muchas veces cuando los niños no te hacen caso, por ejemplo, si le dices ve lávate los dientes y no se los lava, o ve báñate y no se quiere bañar, o ve recoge sus juguetes y no lo quiere hacer, o ponte tus zapatitos o lo que sea y no te hace caso, muchas veces mucha de la rebeldía tiende a de que pues el niño todavía está creciendo y
Y muchas veces el niño se comporta rebelde porque es una manera de captar tu atención. Porque con el niño, en vez de, muchas veces tendemos a disciplinarlos. La Biblia dice que con vara y te vamos a disciplinar y con su papá. Y en muchos casos, en varios casos, tal vez sí sea necesario, pero en gran parte del proceso de la madurez y el crecimiento de un niño, lo que los niños quieren es sentir esa conexión con los padres. Porque los niños, aunque te lo digan o no, ellos se sienten alguien pequeñito en un mundo de grandes. Entonces ellos quieren crecer, quieren ser grandes para no tener ese miedo. Entonces, pues los niños siempre quieren esa conexión con su mamá y con su papá. Es por eso importante que mamá y papá se mantengan juntos y que sea un hogar estable. Porque cuando mamá y papá pelean constantemente, ellos creen que los niños están bien, pero los niños son afectados. Entonces, muchas veces lo que los niños quieren es esa atención, pero cuando si no te hace caso, porque le dijiste que se fuera a bañar y no se quiso bañar el niño, o fue y se puso a jugar con sus videojuegos, muchas veces es esa manera para captar la atención, porque ellos quieren esa conexión con mami y papi. Pero cuando vienes con golpes, pues lo único que estás haciendo es afectándole físicamente, y estás, por ejemplo, cortando o aplastando el espíritu del niño. Lo estás corrigiendo a fuerza. Entiendo que hay veces que sí es necesario, pero hay otras veces donde lo único que quiere el niño o la niña es ver a su mamá y a su papá y tener la atención de su mamá y su papá. Escuché de un niño de que le preguntó a su papi, le dijo: papi, ¿cuánto dinero ganas la hora? Y el papá: no, pues yo gano 45 la hora, mijo. Así. Y le dice: no, pues, pero ¿por qué, mijo? ¿Por qué me preguntas eso? Es que quiero pagarte eso para que me des una hora de tu tiempo. Muchas veces los niños no son tan sabios como este muchachito en hacer tal pregunta para captar la atención de sus padres, pero es algo que se debe considerar. ¿De verdad estamos dándole tiempo a nuestros hijos, el tiempo necesario que ellos necesitan? ¿Le estamos dando atención? ¿Tenemos esa conexión con nuestros hijos? Cuando, los vemos a nuestros hijos a los ojos cuando hablamos con ellos. Hay veces es necesario simplemente un toque con nuestros hijos. Cuando queremos explicarles algo, agarrarlos y decir: mi hijo, pero con amor, con cariño, mi hijo, y verlo a los ojos. Pero muchas veces ni eso existe en el hogar. Bueno, entonces debemos, regresando a nuestro pasaje, debemos perdonar también como a niños. Entonces el perdón es una de las virtudes claves para la iglesia. O sea, es clave el perdón para tener un verdadero amor. El perdón es clave para tener una verdadera unidad, ya sea en la iglesia, ya sea en la familia, ya sea en relaciones reales. O sea, el perdón es clave para tumbar toda barrera con que las personas usan para pues, estar rencorosos. O sea, el perdón tumba esas barreras. También las amarguras, las personas amargas, rencorosas, vengativas, personas resentidas. El perdón es clave para arrancar y destruir estas raíces de amargura. La Biblia nos dice en el Proverbios 19:11 que sobre el concepto del perdón: la cordura, o sea, persona de buen juicio, persona cabal de buen juicio, del hombre, la cordura del hombre detiene su furor, su enojo, y su honra, o sea, su respeto, es pasar por alto las ofensas. O sea, que no te afecte las ofensas. Amén. O sea, porque pues el perdón es una virtud tremenda,
una de las virtudes más grandes de la humanidad. Pero en este pasaje, en otras palabras, si quieres ver al ser humano en su mejor estado, es cuando el ser humano ejerce la habilidad de perdonar. Es más, tú eres más como nuestro Padre Celestial cuando, no necesariamente cuando memorizas la Biblia o varios versículos, porque cuando lo haces y lo internalizas de verdad, pues va a producir un fruto real. Pero eres más como el Señor, no cuando estás en todos los servicios, diezmas, compartes el Evangelio, todas estas cosas son muy buenas, pero eres más como el Señor cuando perdonas, porque es una de las virtudes más altas de la humanidad. Efesios 4:32 nos dice: antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Colosenses 3:13 nos dice: sopórtense los unos a los otros, perdónense, perdonaos unos a los otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. En el Antiguo Testamento vemos cuando José perdona a sus hermanos. Génesis 50, 20 al 21 nos dice: vosotros pensaste hacer mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló José y les habló al corazón. Ellos eran los que José perdonó, eran sus hermanos, los que lo habían aventado a José en un pozo, los que lo habían tratado como un muerto, los que lo vendieron como un esclavo. ¿Y qué hace José? Que José los perdona. También vemos a David, cuando David le perdona la vida a Saúl, Saúl siendo un hombre que estaba buscando y haciendo como sea para matar a David, para quitarle la vida. Entonces llega un momento donde David mismo tiene la oportunidad para quitarle la vida a Saúl y le perdona la vida. 1 Samuel 24:7. O sea, estoy del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, estoy tratando de exaltar esta virtud de la humanidad, que es esa capacidad y habilidad de perdonar. El perdón es la virtud más grande del ser humano, del hombre. Muéstrame un hombre con verdadero carácter y yo te voy a mostrar a alguien que sabe perdonar. Muéstrame a un hombre amargado y rencoroso y yo te voy a mostrar un hombre sin carácter, un hombre que no sabe perdonar. El perdón es la virtud más alta del hombre y hay que perdonar porque la gente va a necesitar que lo perdones. La gente va a necesitar de tu perdón y de tu misericordia. Y un día tú vas a necesitar, vas a querer esa misericordia y ese perdón también. Amén. Entonces llegamos a nuestro pasaje, el Mateo 18:21. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que pegue contra mí? Hasta 7, dice. Y luego en el 22, y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La referencia cruzada de este pasaje se encuentra en Lucas 17 y creo que es muy necesario que la veamos para poder entender el pasaje un poco más. Entonces, si vamos a Lucas 17, capítulo 17, versículo 3 y 4, nos dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Bien. En primer lugar, lo primero que quiero que noten de este versículo es lo siguiente: cuando dice en el versículo 3, miren por vosotros mismos. Diga conmigo: miren por vosotros mismos.
Esto literalmente quiere decir cuídense. Cuídense, o sea que cuando alguien peca contra ti, cuídate, defiéndete. ¿Cómo? Confrontando. Confrontando. Entonces, ¿confrontando a quién? Al que pecó contra ti. Entonces, aquí es donde muchos tienen, por ejemplo, ese problema, porque muchos les da, eso es algo real, a mucha gente le da miedo confrontar. Como les da pena, es algo incómodo, no lo quieren hacer y entonces lo dejan y dicen, bueno, en otra ocasión, o voy a orar, y lo dejan ir y no confrontan el pecado o al que pecó contra esa persona. Y esto no es sano, el no confrontar, porque pues hasta cierto punto aguardan un montón de cosas y luego se van convirtiendo, van creciendo raíces de rencor y de amargura, y finalmente pues estas personas se convierten tienden a convertirse hasta personas bravas. Y uno dice, no, pero ¿por qué? Y por ejemplo, esto no más ejemplo, lo que he escuchado, ¿verdad? Tal vez usted ha escuchado, estoy seguro, de personas que cuando eran jóvenes eran bien calmaditas, eran bien mansitas, bien serenas, pasivas, pero luego de repente dicen, pero soy así porque este me hizo así, o por culpa de este yo ya soy brava y peleonera. O sea, puede ser, es posible que porque pues ella se comía todo, no se defendía. Cuando pasaba una agresión, ella guardaba todo y se quedaba calmadita y quietecita, pero pasa el tiempo donde pues ya no soporta a la señora, y entonces no se pellizquen. Amén. Pero también hay que balancear todo este asunto, porque también hay otros casos que ya de tiro ya es pelear, o sea, ya es provocar ira. O sea, ya hay otros casos donde ya se pasan de confrontar, ya hasta provocan pleitos. Por ejemplo, han escuchado, por ejemplo, situaciones como la siguiente, cuando le dice el esposo a su señora, que confronta a su señora y le dice, ya sé por qué, tú ya no me vas a mentir, yo ya sé lo que tienes. ¿Qué, mijo, qué? Pues ya sé, ni me digas nada, ya sé. ¿Tú te gusta ir ahí que a la disquicliniquilla? Que porque a ti te gusta ese doctor Mikrokovich. Ya te veo. Lo que pasa es de que pues la Biblia nos dice que el hombre perverso provoca pleitos. El hombre perverso provoca pleitos. Muchas veces la razón por la cual pues el hombre está trayendo estas acusaciones es porque él es el que tiene la mente bien sucia. La pobre señora, la señora tiene la presión bien alta, el colesterol y los azúcares también, porque come demasiado por el estrés que le estás causando por culpa de tu perversidad. Déjala que vaya a la clínica, que le den los medicamentos apropiados. Me estoy dando a entender con lo que estoy tratando de explicar sobre el balance de confrontar, porque hay de tiro otros que, yo voy a confrontar, pero lo que pasa es que es peleonero. O posiblemente es perverso y nomás provoca pleitos. Entonces hay que entender qué es el confrontar y de a tiro nomás pelear. Y hay que también definir qué es el pecar contra ti. Amén. Vamos aquí adelante. Entonces es bueno balancear todo esto, y vamos a ver.
Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos. Ya explicamos qué es esto de mirar por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, entonces ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se le hace? Si alguien peca contra ti, que te falta el respeto, o es poca la honra o deshonra a la otra persona, todo eso es pecado contra la persona. Entonces, ¿qué se le hace? Se le reprende. La palabra reprende, ahí si lo quieren escribir, es la palabra griega que es epitimao. Epitimao quiere decir precisamente reprender, quiere decir reprobar, quiere decir ordenar, inclusive quiere decir mandar, exigir severamente. Y por ejemplo, uno de los ejemplos de lo que quiere decir mandar, porque también se traduce en mandar, vamos a Mateo 8:26, donde dice: y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Está hablando Jesús a sus discípulos. Entonces, levantándose de esa barca, se levanta y reprendió a los vientos y el mar, y hizo gran bonanza. Esta palabra reprender es la misma palabra epitimao, que significa, se traduce también en varias diferentes versiones, en ordenar o en mandar. Es más, en la referencia cruzada de este mismo texto, en Marcos 4:39, para esa misma palabra se usa callar o enmudecer. O sea, Jesús está dormido, Jesús se levanta y ordena a los vientos que se queden calladitos y que enmudezcan. Y da un sentir como se le hace a un perrito cuando, ustedes han visto cuando se les ponen esas máscaras para que los perritos no estén ladre y ladre. No sé cómo se le llama esa mascarita. Es como un holster que se le aplica al perrito. Bozal. Gracias. Lo bueno es que nos entendemos. Bien. Entonces Jesús ordena que los vientos y el mar se tranquilicen. O sea, es la misma palabra. ¿Bien? Ok. También hay otra palabra griega que es timao. O sea, la palabra para reprender es epitimao, y luego está otra palabra que es simplemente timao. No es con el epitimao, sino nomás. Y luego está atimos, que está muy relacionada, que quiere decir sin honra alguna. O sea que reprender está muy conectado con el honor o la honra que se le debía debido a otra persona, que se le debía dar a otra persona. Entonces, cuando el honor hacia otra persona es quebrantada, pues ahí es donde pues uno tiene que ya aplicar lo que es el reprender. Y el reprender literalmente es reñir a una persona o expresar de una forma, escúchame bien, autoritaria y de una forma severa, una desaprobación severa a causa de su comportamiento o su actuación. ¿Bien? Entonces, literalmente sinónimos a reprender también son otros, es regañar, rezongar también. Dice, ay, ¿por qué eres tan rezongona? Pues rezongos son sonidos no articulados, son palabras murmuradas de entre los dientes, como en señal de enfado, ay, Dios mío, o desagrado. Eso es lo que quiere decir rezongar. Todo eso es por consecuencia de pecado. No le echen la culpa así rápido. Es por consecuencia de pecado. Falta de honra. Falta de honor. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. Y entonces, cuando alguien peca contra ti, hay que reprenderle, escúchame bien, como a niño.
Esto es lo que nos está enseñando el pasaje. Como a niño, como a niño, porque pues un niño no sabe lo que hace, pero un adulto sí sabía bien lo que estaba haciendo. Bien, entonces regresemos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, ¿qué dice? Escuché de un hombre que le fue infiel a su esposa, y esto fue un caso que sucedió por allá en Tennessee o en Mississippi. Era una pareja anglosajón. Entonces el señor se sintió tan arrepentido que él solito fue y le contó todo a su esposa. La esposa tal vez ni cuenta se hubiera dado, pero él estaba tan arrepentido que él mismo fue y le confesó todo a su esposa. Pues la esposa, como usted sabrá, dolida emocionalmente, no sabiendo qué hacer, ¿sabe qué le dice la esposa al señor? Le dice: mañana te me vas y te me pones frenos en la boca y te me vas a rasurar aquí las cejas y te vas a rapar el pelo por 6 meses. No vas a tener cejas, no vas a tener pelo y vas a tener frenos en la boca, y tienes que vender la casa y me vas a dar a mí todo el dinero. ¡Hey! Déjenme terminar la historia. Es que si no me desbalancea. Entonces el Señor hizo precisamente eso. El día siguiente se puso frenos en la boca, se rapó el pelo, se cortó las cejas y vendió la casa y le dio todo el dinero, toda la ganancia de esa casa, se la entregó a su esposa. Pasó el tiempo y pasaron muchos años, y ellos los dos vivieron juntos y murieron juntitos, vivieron hasta una vieja edad juntitos, porque la señora lo perdonó. Pero del lado del Señor había un verdadero arrepentimiento, y hubieron, escúchame bien, Mateo 3:8, hubieron frutos dignos de arrepentimiento de parte del pecador. Bien. Amén. Entonces si nosotros observamos lo que el Señor nos está tratando de enseñar, de que cuando algo sucede, pues tiene que haber una confrontación, tiene que haber esa reprensión que es sano, y ya sabemos lo que quiere decir reprender. Entonces, y luego está el proceso del arrepentimiento del lado del pecador, y si se arrepiente, entonces perdónale. Arrepentirse, ¿qué quiere decir eso de arrepentirse? Arrepentirse simplemente, sencillamente quiere decir cambiar de la manera de pensar. Es un estado de un cambio interno en el corazón. Es un cambio total, radical, de la manera de ver las cosas, de la manera de pensar, la manera de actuar. O sea, es un cambio interno que se mira externamente. Es un cambio total lo que es el arrepentirse. Por ejemplo, alguien lo explicó, es como si estás caminando de esta dirección y cuando te arrepientes te volteas y caminas hacia la otra dirección. Es algo totalmente opuesto, es un cambio. ¿Bien? Pero ¿qué tal si la persona no se arrepiente? ¿Qué tal si el Señor no se arrepiente? Entonces, ¿debo perdonarlo? Vamos a seguir estudiando. La palabra perdonarle o perdónale aquí en este texto viene de la palabra griega efiemi. Ya conmigo, efiemi. A ver si nos acordamos de esa palabra, efiemi. Efiemi se encuentra en el Nuevo Testamento 146 veces, y 42 de esas veces se traduce en perdona o perdonad. ¿Bien? 42 de esas 146 veces.
Pero esa misma palabra, y esto es lo interesante, se traduce 73 veces, o sea, más. Se traduce 73 veces en deja, o dejaba, o dejad. Bien, y para eso vamos a Mateo capítulo 15, versículo 1. Entonces se le acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando van a comer pan. Respondió Jesús, les dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y tu madre, y el que maldiga a su padre y su madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, y todo aquello con que pudiera ayudar. Entonces ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó sobre vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y versículo 10, y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, Jesús, le dijo: miren, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Es un principio tremendo. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial va a ser desarraigada. Y luego dice: dejadlos. Dejadlos es esa misma palabra efiemi, que es la palabra que se usa para perdonar. Déjalos, perdónalos. ¿Por qué? Pues porque toda la planta que no plantó mi Padre Celestial, pues va a ser desarraigada, no sirve. Perdónalos, déjalos. Ese es el sentido de la palabra. Déjalos, déjalos. ¿Por qué? Son ciegos guías y guían. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, pues ambos van a caer en el hoyo. ¿Estamos entendiendo lo que está pasando aquí? Entonces, esa misma palabra dejadlos, que es afiemi, que aquí se traduce, pues básicamente no les hagas caso, ignóralos, que no te afecte. Eso es lo que quiere decir, que no te toque. En The New American Standard, en inglés, dice let them alone, así, déjalos allá, así, déjalos. O sea que perdonar aquí quiere decir dejarlos que hablen, que hagan como quieran, pero nomás con que no te afecte. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo un poquito más? En otras ocasiones también se traduce la palabra efiemi, 3 veces se traduce en permitió, pero siempre es con su sentido negativo. Siempre dice no permitió. Por ejemplo, si vamos a Marcos 5, del capítulo 1, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, el cual moraba entre los sepulcros, y viene hacia Jesús, se le tira hacia Jesús y le pide al Señor: no me saques, no quiero salir. Y Jesús ya estoy parafraseando, pero es de todo el capítulo 5, versículo 1 al 19. Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Él le contesta: me llamo Legión, porque somos muchos. Le piden ese espíritu inmundo de Legión de salir de ese, si sale de ese hombre, que sea con el permiso de Jesús entrar en los cerdos. Jesús le dice: ve, y se entran en 2000 cerdos, y luego se avientan al mar y se ahogan todos los cerdos. Entonces viene todo el pueblo a Jesús y le ruega a Jesús: por favor, vete de aquí, esto es mucho para nosotros, son 2000 puerquitos, cerditos que ya no tenemos, por favor, mejor vete de este lugar. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus caminos. En el 18, y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba
que le dejase estar con él. Le rogaba al Señor, mas Jesús, y viene con su sentido negativo, no se lo afiemi, no se lo permitió. Es esa misma palabra de perdonar. Bien, pero aquí dice, se traduce en permitir. Entonces Jesús no se lo permitió. ¿Quiere decir esto que Jesús no lo perdonó? Pues claro, ya se había sido la liberación, ya todo, ya el Señor, si lo leemos, pues él ya está vestido y está con su juicio cabal, de acuerdo al versículo 15. Entonces él ya está cambiado, ya está transformado, ya está todo bien, pero Jesús no se lo permitió, no lo dejó que viniera con él. Más bien le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuáles grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces Jesús lo perdona, como Dios ha dado misericordia, lo ha liberado, pero usa esa misma palabra que es no se lo permitió, que se podría traducir no se lo perdonó. O sea, pero lo que quiero decir es de que esa misma palabra 146 veces se encuentra en el Nuevo Testamento y se traduce en diferentes formas. El perdonar como dejar y también como permitir. Bien, también hay otros ejemplos para esa palabra con ese sentido negativo de no perdonar, de no permitir, en Marcos 5:37, como también en Apocalipsis 11:9, pero eso ya se los dejo a ustedes. Entonces, con este razonamiento, pues yo me voy a atrever a decir lo siguiente. En el caso de esto que fue de la infidelidad con esta mujer, si el hombre o la mujer están verdaderamente arrepentidos, o sea, el que pecó, si están verdaderamente arrepentidos, y pues hay que perdonar. Hay que perdonar, pero escúchame bien, pero no permitir tales ofensas. Y eso viene en la reprensión, que la reprensión es severa y la reprensión es autoritaria. ¿Bien? O sea, se perdona a la persona, se dejan esas cosas, que no te afecte ya. Porque muchas veces cuando uno es traicionado tiende a culparse a sí mismo, pero hay que, con la ayuda del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, sí puedes perdonar y sí puedes soltar, y por medio del Espíritu de Dios esas cosas no te afectan. Déjalas, ya, no te afecta eso, ¿verdad? Pero no permitas que eso siga sucediendo. En este caso de esta mujer, pues se tuvieron que ver un arrepentimiento genuino de parte del hombre desde la primera vez. Entonces eso quiere decir que no se le debía permitir algo así otra vez. La señora, con una doctrina pues tal vez no muy completa, pues ella en su poco conocimiento, pues ella lo perdonaba. Pero si estudiamos bien todo esto, pues vamos a aprender de que pues cuando hay pecado tiene que haber una reprensión. Cuando hay esa reprensión y se ve ese arrepentimiento, luego hay ese perdón y es una restauración completa. El pecador, para empezar, tiene que tomar pasos de arrepentimiento, tiene que tener esos frutos dignos de arrepentimiento. Es como, por ejemplo, se lo pongo así: supongamos que uno viene al Señor, es un nuevo creyente y se arrepiente y viene a los caminos del Señor. Dice: Señor, yo ahora sí voy a ser cristiano y te entrego mi vida, que tú seas mi Señor y todo. Pero supongamos que el hombre hace su oración y todo, pero sigue viviendo igualito como antes. O sea, no hay ningún cambio, todo es igual. Sigue de mujeriego, sigue de su manera que vivía en el mundo, todo igualito, no ha cambiado nada. Simplemente que nomás vino y pues hizo una oración, se fue a su casa, se sintió bien ese momento, pero todo siguió igual. Eso se le llama un convertido falso.
No hay ningún cambio, no hay ni un arrepentimiento que se ve. Siguió igualito como cuando entró. Es lo mismo en lo práctico. Cuando uno se arrepiente, deben haber verdaderos cambios en la persona. Y esos cambios son notables, son fáciles. Para empezar, debe ser una persona que se arrepiente verdaderamente, pues se ve. De repente el Señor se levanta temprano y está pasando tiempo en la palabra de Dios, está creciendo en el Señor. Es el primero que levanta a todos. Vamos a la iglesia, vamos a orar, vamos a estar ahí. O sea, hay cambios notables, hay cambios reales que se ven. Amén. Y ahí si se me durmió uno que otros, yo entiendo que fue holiday, tal vez están un poquito cansaditos, no se preocupe, ya voy a terminar. O sea, lo que voy es de que debe haber un arrepentimiento genuino y se ve ese arrepentimiento, es notable ese arrepentimiento. Pero en todo ese proceso de la reprensión, pues se tiene que definir bien y de una manera severa. Se tiene que educar, así como en niños. Y si no entiende cuando hables, bueno, pues con 2 testigos. Y si aún así no entiende, bueno, pues tráelo a la iglesia. Y si aún no le entiende con la autoridad de la palabra de Dios en la iglesia, pues trátalo como si fuese como gentil, pagano. O sea, si no entiende y no cambia, pues él será malvado, pero luego uno se convierte en tonto. Nos ponemos de pie, por favor. Es bonito estudiar la palabra, ¿verdad? Es que la palabra literalmente es una lámpara a nuestros caminos. La palabra de Dios nos guía, nos da instrucción, nos enseña. Amén. La persona, supongamos que aquí está alguien presente que vivió esa experiencia, y si usted ve que el señor o la señora se ha arrepentido, perdónelo. Y se entiende también que todo esto es un proceso para que sane la persona que fue ofendida, pero con la ayuda del Espíritu Santo, si es posible, lo he visto. Amén. Lo que el señor o la señora que pecaron deberían hacer es crecer en su relación personal con el Señor, en la palabra de Dios, en oración. Y solamente un consejo para la persona es de ser más comunicativo con su esposa o viceversa. Que haya ese conecte entre los dos, que haya esa comunicación entre los dos. Amén. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Te damos gracias, Señor, que nos has instruido, nos has guiado, nos has hablado mediante de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para ser mejores padres. Danos sabiduría para ser mejores con nuestros niños, mejores esposos, esposas. Ayúdanos, Señor, queremos crecer más y más en tu palabra y ser más y más como tú. Que tu palabra gobierne nuestros caminos, que tu palabra sea la prioridad más alta en nuestras vidas y que practiquemos lo que es el perdonar.
porque ciertamente muchos pecarán contra nosotros, pero habrá el momento cuando nosotros también necesitaremos y desearemos ser perdonados. Ayúdanos a perdonar, Señor, que es la virtud más alta y es cuando somos más como tú. Ayúdanos a soltar y dejar esas ofensas a un lado y danos la fortaleza para todos aquellos quienes han sido ofendidos, para que tengan, para que ejercen esa habilidad la cual tú les has dado, que es el perdón. Ellos pueden perdonar y que no nazcan raíces de amargura